Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más, estamos aquí cumpliendo lo establecido cada martes y cada jueves de manera obligatoria. Comenzamos a transmitir el tema de eh, nuestro podcast. Queremos seguir avanzando, desarrollándonos en este aspecto, seguir conociéndonos, seguir aprendiendo mucho más. Yo creo que eso es lo más importante. No solamente vengo aquí para hablar, sino también para poder leerlos, para poder aprender de ustedes. Igual, todas estas transmisiones después se editan y en un formato más amigable o más reducido probablemente está siendo pasado a YouTube. En YouTube pueden encontrarnos en el canal de Doctor O, ¿no? Duc de pato, Thor O. Entonces pueden buscarnos por ahí. Si quieren apoyarnos también pueden seguirnos por estos canales, por nuestro canal de Kick, por nuestro canal de Twitch también. Y nada, estoy aquí a la espera de que este espacio sea de su agrado, ¿no? Y bien, como pueden haber leído en nuestro título, en el título de este podcast, estamos hablando o queremos reflexionar acerca sobre el poder. ¿Qué es este tema tan misterioso y que siempre está detrás de todo lo que podamos leer, de todo lo que podamos apreciar en nuestro día a día? Y inclusive ahí, lo que nosotros preguntamos, ¿no? O sea, ¿cuál es cuál es su peculiar atracción? O sea, cómo nos atrae el poder? No solamente es eso, sino porque siempre está presente en toda nuestra cultura, en series de televisión, en novelas escritas, en cualquier espacio en los cuales tú puedas desenvolverte, vas a encontrar siempre el tema del poder que está ahí, enquistado, metido, y no solamente es eso, ¿no? Sino que juega un rol protagónico en nuestras vidas, que duda cabe. No por nada. Estamos viviendo en un país determinado, bajo una estructura política determinada, las cuales a su vez tienen unos procesos determinados para delegar esta facultad a algunas personas. Y aquí un poco mi pregunta iría sobre qué harías si tuvieses todo el poder y qué se esconde detrás del mismo. ¿Por qué, por qué me gusta tocar este tema? En realidad, he comenzado a investigar un poquito más acerca de este tema, no necesariamente porque me gusta el tema de política, que sí me interesa, sino que también por experiencias personales. Ya ha llegado un momento en mi vida en la que puedo mirar hacia atrás y reflexionar acerca de lo vivido. Entonces, en este afán de preocuparme, de cuidar a mi familia, he querido también transmitirles a ellos este conocimiento que he ido desarrollando a lo largo del tiempo y que pienso seguir desarrollando. No creo que lo sepa todo, pero creo que sí puedo mostrarles el mapa del recorrido que he hecho y que muy probablemente podría ser de ayuda para algunos, ¿no? Entonces, ese es mi principal objetivo. Siempre el poder no se presenta de una manera, digamos, mala, ¿no? Como todos nosotros de una u otra forma participamos de esa dinámica. Y no solamente participamos de esa dinámica, sino que también estamos expuestos a ella. Y mucho más cuando eres adolescente. Entonces, cuando tienes que tomar decisiones que son vitales para tu vida, pues va a depender mucho de quién tengas al lado. ¿Para qué? Para saber hasta qué punto te van a poder llevar por un camino seguro. Entonces, bajo mi experiencia personal, he querido tocar estos temas para hacerlos más visibles. Lo interesante de todo esto es que no necesitamos profundizar demasiado con temas
por decirlo así, demasiado académicos, ¿no? Que también es importante. Pero también podríamos nosotros enfocarnos en películas que de repente hemos podido ver a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. ¿A quién no le ha gustado esa serie? Y si no te gusta esa serie, pues de repente la has podido apreciar en series más de política, como por ejemplo House of Cards, o de repente en películas como Juego de Tronos. Entonces, y así, podría seguir citando y citando y citando series de una manera más sutil, probablemente hasta en el propio House, ¿no? La serie del Doctor. Eh, y así, digamos, podríamos ir ahondando en diversos temas. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue haber comenzado a leer eh, distintos temas y distintos libros y distintos autores con los cuales no necesariamente he coincidido o con los cuales he coincidido, no me refiero presencialmente, sino en respecto a la forma de pensamiento. Hay algunas cosas con las que sí comulgo y con otras con las que no. Entonces, y es nuestra función poder nosotros discernir, ¿no? Sobre qué es aquello que nos es útil para poder desarrollar una vida cada vez más plena. Y prefiero acentuarlo de esta forma, porque no se trata solamente de lo que, entre comillas, me conviene de forma egoísta o individual, que no está mal hasta cierto punto. No está mal en la medida en la cual, pues, no afecte a otras personas. Pero lamentablemente hay una idea que pues, muchas veces dejamos pasar por alto. Y esta idea es de que quizás nuestras acciones no sean del todo conscientes o nosotros mismos no seamos conscientes de la trascendencia que ésta pueda tener. Entonces estoy aquí para reflexionar al respecto. Digamos, hay un filósofo que me ayudó muchísimo en mis tiempos en los que buscaba tener mucho más conocimiento, mucha más profundidad. Es un gran divulgador, ya falleció, que es José Pablo Feynman. Digamos, él tiene una forma de pensar muy particular. No necesariamente comulgo en todo lo que él piensa, pero digamos, sí me ayudó muchísimo a seguir adentrándome a temas de filosofía, por ejemplo. Me ayudó a recordar varios ítems de mi formación, creo que las complementó. También Hannah Arendt, Hannah Arendt también en sus reflexiones me ayudó muchísimo a poder ver cómo una persona involucrada en una época muy difícil y siendo parte de un país que fue quien generó esta época de tanto dolor, haya sido capaz de reflexionar, de tener una actitud crítica, y no solamente eso, ¿no? Sino de saber cuestionar y de buscar respuestas. Eso también me ayudó muchísimo. Y claro, como, como buen, como buen consumidor de lecturas, entiendo yo también de que no todo tiene que ser tan formal. Entonces, hay otras obras filosóficas que también ayudan, que te ayudan un poco más a la reflexión, ¿no? Entonces, y series que también se prestan para ello. En concreto, por ejemplo, una de las series que más me ha llamado la atención en mi tema de reflexión sobre el poder ha sido House of Cards. Entonces, si no la han visto, se las recomiendo mucho. Es una muy buena serie. Lamentablemente, pues eh, creo que por los hechos que le tocó vivir al protagonista principal de la serie, pues tuvo un final un poco más abrupto. Creo que pudo haber tenido un mejor desarrollo. Y no digo que la actriz que tomó la posta estuvo mal, no, estuvo buena, pero creo que
no le dio pie a los guionistas a seguir profundizando muchísimo más en estos temas. Creo que querían sacudirse del escándalo, y querían salvar lo que pudiesen salvar. Entonces, eh, digamos que eso es algo que nos puede ayudar mucho a acercarnos. Inclusive, el tema de El Señor de los Anillos, que es la película que les comenté, y si pueden leer los libros, muchísimo, muchísimo mejor, porque van a tener muchísimo más detalles. Me gusta el cine, me gustan las series, soy un consumidor de las mismas, pero también me gusta leer muchísimo. Y he descubierto definitivamente que el libro sobrepasa muchas veces a las series o a las películas. Y esto es por una sencilla razón. No necesariamente toda la historia puede desarrollarse en un formato determinado y en un tiempo determinado. Entonces a veces las personas tienen que cumplir ciertas exigencias que hace que pues esta creatividad se pueda ver muy limitada. Entonces en algunos casos creo que han llegado con muy buenos aciertos y en otros casos definitivamente ha sido un fracaso total. Pero volviendo al tema, les comentaba el tema del Señor de los Anillos. Y en el Señor de los Anillos también encontramos el tema del poder de una manera muy sutil. ¿Representada dónde? Representada en el anillo. Entonces, y los portadores del anillo. Qué duda cabe. Y vemos también cómo este anillo ejerce cierta influencia en el portador. Entonces, aquí probablemente no te lo esté diciendo de manera directa. O de repente sí, pero quizás muchos no nos hemos dado cuenta al inicio. Pero lo que sí sucede es que en definitiva este anillo ejerce cierta influencia en la persona. En algunos casos, pues comienza a degenerarla de una manera mucho más rápida, otros de una manera un poco más progresiva, pero no tan inmediata, y otros en una forma más lenta. Pero la conclusión siempre es la misma. ¿Cuál es esta conclusión? La conclusión es que el poder definitivamente ejerce una influencia sobre nosotros. Al respecto, por ejemplo, Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí, creo que eso es cierto. Creo que comulgo mucho con esa idea. Y no digo que el poder en sí mismo sea malo, sino que mm, tenerla enfocada en solo una persona es muy peligroso. Es muy peligroso porque, y sobre todo, si no estás rodeado de gente adecuada también, porque hay una realidad que es innegable. El poder atrae parásitos también. Y muchas veces estos parásitos están interesados ¿en qué? En poder alimentarse de estas pequeñas partículas que puede diseminar este poder. Y mientras más cerca se encuentren de él, pues de una u otra forma quieren disfrutarlo. Entonces, y para lograrlo muchas veces, ¿qué cosa sucede? Se cae en la adulación. Y eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque al estar tú desarrollándote en un ámbito de poder, por más que creas saberlo todo, no lo sabes todo. O es tanta la información que tienes que procesar que lo que sucede es que tienes que comenzar a delegar funciones. Y tienes que saber a quién se lo delegas. Pero ¿qué sucede? Sucede también que muchas personas, cuando ya están enquistadas en el poder, pues entienden que eh, ideas que no son afines a las suyas comienzan a ser incómodas. Y no solamente incómodas, sino que comienzan a verlos como si fuesen un obstáculo a su interés particular. Entonces, y ojo, hay intereses particulares que pueden también brindar algún tipo de beneficio a la población. Entonces, partiendo de eso,
es que comienzo a pintarles a ustedes el escenario. Y no solamente desde el ámbito político, sino también desde tu día a día, en tu trabajo, con la gente que te rodea. No voy a decir amigos, no lo voy a decir, porque muchas veces nosotros le hemos restado valor a esa palabra. A cualquier persona le decimos amigos, y eso está mal. Eso está mal y debemos saber categorizarlo de una mejor manera, entender que un amigo no necesariamente comulga con todo lo que tú vas a pensar, que muchas veces va a tener una actitud crítica hacia ti y eso está bien. Y si tú desarrollas algún puesto de poder, algún tipo de liderazgo, también busca rodearte de estas personas que te cuestionen. Busca rodearte de estas personas que no necesariamente comulguen con tu forma de pensar. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía, el poder en sí mismo no es malo, es un instrumento. Es un instrumento que uno tiene que saber utilizar, que saber delegar, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa permite? Eso permite que esta carga pueda ser distribuida en personas adecuadas. Si quieren encontrar alguna suerte de ejemplo, podríamos ver el tema de los guardianes de la galaxia, con el tema de las gemas. ¿Recuerdan cuando Will, en Guardianes de la Galaxia Volumen 1, cuando Will coge la gema, si él pues se mantenía solo con ella, por demasiado tiempo iba a terminar siendo destruido porque no tenía la capacidad de poder soportar tanto poder en su cuerpo. Entonces, ¿qué cosa sucede? Sucede que sus amigos comienzan a acercarse a él y comienzan a compartir esa carga, lo cual les permite hacer frente al enemigo y vencerlo. Pero no solamente vencerlo, sino que fueron capaces de desprenderse de esa gema del infinito para poder continuar sus vidas. Entonces, y eso es interesante. Algo similar ocurre también en El Señor de los Anillos. Cuando Frodo está llevando el anillo, un momento, pues el anillo comienza a consumirlo, comienza a generar estragos en su propia vida. ¿Y qué cosa sucede? Sucede que llega un momento en el cual Sam, su compañero, carga con ese peso y le permite a él, de cierta manera, poder ganar tiempo también. ¿Para qué? Para no ser consumido por este poder, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender. Eh, de una manera muy sutil, las historias, las series, los libros, los cuentos, las fábulas, nos van soltando la sabiduría ancestral. Nos van hablando de cuál es el camino que se debe tomar para no sucumbir ante determinados hechos. En este caso concreto, en el poder. Entonces, quiero que tengan presente siempre eso. Quiero que se puedan enfocar desde esa perspectiva. No pretendo en esta conversación que nosotros podamos tener abarcar todo el tema, pero sí dar un paso que nos permita a nosotros entablar un diálogo, compartir opiniones, y no solamente compartir opiniones, sino seguir desarrollándolos de una manera cada vez más profunda. En este sentido, yo sí considero mucho que el mejor sistema pedagógico es el helicoidal, que, valgan verdades, es el sistema en el cual también se mueve nuestro sistema solar. Entonces, no es circular, sino es helicoidal. Y es interesante cómo este sistema nos puede permitir a nosotros seguir ahondando. Igual lo que sucede con este podcast. Si yo quiero desarrollar y yo quiero soltarme y yo quiero ganar, digamos, mayor capacidad para poder expresar mis ideas por este medio,
tengo que comenzar de una u otra forma. Quizás al inicio no sea de las mejores, pero conforme sea constante, voy a poder lograrlo. Y ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo. Y esto lo hago porque me divierte, porque de una u otra forma también me ayuda a que lo que haya aprendido, que lo que haya asimilado durante mi día a día, durante mi vida, pueda también transmitírselos. Y de esa forma también adherirme más a esas ideas y comenzar a explorarlas. Ver qué parte pues presenta algunas fisuras para poder arreglarlas o para poderle sacar un mejor provecho al criterio o a la idea en sí misma, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos en claro lo siguiente, que reflexiones en torno al poder se han plasmado en escritos de todo tipo, se han plasmado en las artes plásticas, en las artes escénicas, en el séptimo arte, y han buscado siempre de una u otra manera alertarnos sobre ella. Hasta aquí, esto es lo que nos debe quedar claro. En todo este diálogo que hemos estado teniendo, esta es la parte que nos debe quedar claro. Ahora, como les decía, tenemos que entender también que este es un tema vasto. O sea, no se puede abordar todo en un solo podcast. Sería mentirles. Pero sí nos puede ayudar a sembrar ese germen, esa semillita que es la que me interesa, para que cada uno de ustedes pueda seguir profundizando sobre el tema por su lado y después compartirlo, porque de eso se trata, el aprender. El aprender se trata de decir, oye, mira, yo entendí esto desde mi experiencia, desde mi realidad o desde mis privilegios, entiendo que esto puede interpretarse de esta manera. Vendrá otra persona posteriormente y podrá complementar o enriquecer este tipo de posturas. Entonces nos ayudará ¿a qué? A que nosotros podamos tener más claro todo también. O que podamos considerar hechos que quizás no hayamos considerado en un inicio. Y eso es importante. Siempre estar abierto. Muy bien. Hasta ahorita hemos tratado de plasmar el escenario. Pero ahorita viene la pregunta clave. ¿Qué es el poder? ¿Qué entendemos por poder? Entonces, ¿o por qué es tan importante para nosotros? Yo creo que una definición de poder podría enfocarse, por ejemplo, en que el poder es la capacidad que tenemos nosotros o que puedes desarrollar con el tiempo de influir sobre otras personas. Estamos hablando ahorita de que el poder entonces es la capacidad de influir sobre otras personas. Este es un punto de partida que va a ser muy importante para nosotros porque nos va a permitir entender cuál es la razón por la que pues, se desarrollan algunas acciones a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, y no solamente es eso, sino que también nos va a permitir delimitar y generar contrapesos. Y me refiero al tema del poder. ¿Por qué? Porque necesitamos contenerlo. Al poder se necesita contenerlo. Y para contenerlo no basta una sola persona. Entonces, si no basta una sola persona, ¿qué es lo que debería suceder? Debería suceder que se debe definir responsabilidades por cada cargo que se tenga que crear para poder delimitarlo. En algunos países, por ejemplo, no todo el poder se centra en una sola persona o en un tipo de organización. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Digamos, normalmente tienes el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, cada uno de ellos guarda cierta independencia y se complementan unos con otros. En otros países también hay otro tipo de distribución del poder, ¿no? Como en Gran Bretaña.
tienes a los miembros de la corona, tienen una cierta participación. Igual sucede con el Premier, igual sucede con el Consejo de los Lores. Y, digamos, cada estado, cada país tiene su propia organización, su forma de distribuir el poder, que ellos consideran que es la manera más adecuada. Otros países, pues, centran todo el poder en una persona, en un rey. Otros centran el poder en un dictador. Bueno, más que lo centran, el poder ha sido tomado por un dictador, ¿no? Al respecto se va a decir mucho. Muchos filósofos tienen ideas variadas con respecto al cuál es la mejor forma de gobernar, de distribuir el poder. Pero eso lo podríamos ver mm, más adelante. Ahorita lo que queremos hacer es crear todo el contexto, toda la burbuja que nos va a permitir a nosotros delimitar los temas para no expandirnos demasiado tampoco y podamos profundizar en ellas. Y quizás una vez que hayamos cubierto con un área determinada, podamos seguir con otras. Porque definitivamente este es un mosaico y es un mosaico muy grande. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar de que existen personas idóneas para poder adquirir este poder o para poder administrarlo, entonces comienzan a crearse algunos tipos de criterios a imponerse. Entonces, digamos que surge la pregunta, ¿quiénes son los más aptos para ejercer este poder, para ejercer estas responsabilidades? Por eso es que existen las elecciones. Nosotros nos dirigimos a las urnas, los que son de países democráticos se dirigen a las urnas para elegir a sus representantes. En otros casos son la Cámara de los la Cámara Legislativa, son quienes se encargan de elegir algunos miembros que se van a desempeñar en el ejercicio del poder y estos son ratificados posteriormente. O en algunos casos, pues hay una combinación de todo, ¿no? Entonces, pero ya sobre lo que estamos mencionando, digamos que pueden existir ya dos posturas claras, ¿no? Entonces, la primera de ellas es que lo importante para que alguien ejerza el poder tiene que ser una persona buena. Ese es un punto de vista. Y se inspira mucho en la teoría de las almas bellas. Las teorías de las almas bellas fue desarrollada por Jeremy Bentham. Si han seguido nuestros podcasts, van a notar de que no es la primera vez que lo menciono. En la anterior emisión del podcast, en la reflexión que hicimos sobre James Bond, también lo mencionamos porque definitivamente él tiene una postura determinada con algunas normas éticas. Él es un filósofo utilitarista, ¿no? Entonces, digamos que dentro del ideal que él tiene, propone de que hay personas que son adecuadas, que cumplen con ciertas características que las permiten ser aptas para gobernar. Digamos que es una postura muy idealista y muy difícil de encontrar. No es que sea negativo, sino que es algo muy, muy complicado de encontrar. Y normalmente quienes se consideran aptos tienen también algunos problemas. Y es que al ser puristas, al regirse bajo una norma ética muy rígida, muchos de ellos prefieren no tomar partido, convertirse en meros observadores y por lo tanto no se involucran en el tema del gobierno. Como les dije, es muy complicado. Y es muy complicado también porque estas mismas personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar rodearse de personas que cumplan con las mismas características. Y ya de por sí, si ubicar una es difícil, imagínense lo que va a suceder si vas a buscar
a un equipo que cumpla con esas condiciones. Y hay otra postura. La otra postura es la de los que dicen que todo poder es abusivo. O sea, y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Mm, En esta postura, lo que se busca es, o lo que piensan, es que no importa quién esté a cargo, eh, si es mejor o peor éticamente, siempre se verá predispuesto al autoritarismo. Digamos que es una visión más, entre comillas, realista y que muchas veces, digamos, también ejerce una suerte de, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos expresarlo de una mejor manera? Digamos que ya entiendes que no vas a encontrar esta persona perfecta, que vas a encontrar personas que definitivamente van a tener errores probablemente y que a su vez pues van a poder sucumbir ante el poder. Entonces no está mal que uno sea consciente que uno es débil. No está mal que uno sea consciente de cuál es su debilidad. Eso no está mal. Para nada. Para nada, ¿no? Eh, pero sí es interesante saber que demasiado tiempo con el poder te consume. Va a ser mucho más difícil que delegues este poder porque se convierte, digamos, y puedes comenzar con muy buenas intenciones y con el tiempo, pues, comienzas a pensar de que solamente tu camino es el que va a llevar al éxito o es el que va a brindar un beneficio mayor a la sociedad y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, eh, y hay algunos que se van al extremo. La típica frase de arroba pero hace obras, por ejemplo. Digamos, ahí ya es uno ser demasiado condescendiente también. Uno tiene que entender que hay personas que muy probablemente puedan tender hacia el mal, pero no podríamos nosotros justificar esas acciones a cambio de alguna suerte de beneficio. ¿Por qué? Porque eso también nos justifica a nosotros a permitirnos o darnos algunas licencias con la excusa de que hacemos algo bien. Entonces es un arma de doble filo, como pueden ver. Si nosotros comenzamos a hablar sobre el poder, y a mí digamos que me gusta la filosofía, o sea, me, me gusta, quiero conocer muchísimo más, quiero profundizar muchísimo más. Tengo formación en temas filosóficos, pero digamos, ya hay mucho más que me toca conocer y profundizar. Y quizás en este camino, en estos podcasts que vayamos a realizar, pues podamos crecer tanto ustedes como yo, o juntos, ¿no? Podamos nosotros seguir también adquiriendo mucho más conocimiento, podamos crecer juntos y podamos volvernos más sabios. Creo que me gustaría mucho esa idea, o sea, me agradaría muchísimo. Al respecto, como les decía, me van a disculpar, estoy un poquito congestionado. Al respecto, en filosofía pues, consideramos que Michel Foucault es el filósofo del poder, es quien más ha profundizado acerca del poder. Y Michel Foucault tenía como base a Hegel. Y Michel Foucault sostenía que siempre que hay poder, hay resistencia. Esta frase es importante, recuérdenla. Siempre que hay poder, hay resistencia. Mm, ¿Qué se desprende de esto? Pues nosotros podemos decir entonces que el poder es una relación. Y sí, creo que eso tiene mucho sentido. Es una relación y esto se debe a que para que exista el poder se requiere el reconocimiento del otro. Para que el poder exista se requiere el reconocimiento del otro. Este es un tema muy importante. Es vital que nosotros podamos entender esto.
El poder es una relación y para que el poder exista, se requiere del reconocimiento del otro. Digamos que vendría a ser también un juego de ida y vuelta. Si quieren verlo de una manera más sencilla, más básica, es un juego de roles en las cuales algunas veces yo voy a tener el poder o lo voy a ejercer y otras veces ustedes. En una familia sucede lo mismo. En una empresa sucede lo mismo. En un grupo de amigos sucede lo mismo. Puede haber un líder, pero también hay diversos tipos de liderazgo. Puede haber una persona que se destaca más en algún tema, puede ser una persona que se destaca más en alguna habilidad y que llegado a un punto donde se requiera ese conocimiento, donde se requiera esa habilidad, esa persona tome el mando, por ejemplo. Entonces, digamos hasta aquí, eh, entendemos que esta explicación que les estoy dando refleja lo que comentamos al inicio. ¿Qué es lo que comentamos al inicio? Que el poder debe ser compartido. Sucedió con los Guardianes de la Galaxia. Por ejemplo, vamos a tomar ejemplos concretos, ejemplos de nuestra vida cotidiana. Van a ver, por ejemplo, lo que sucedió con Sam y Frodo, en El Señor de los Anillos, donde llegó un momento en el cual cargó el anillo y cuando ya no lo pudo cargar por decisión de su amigo Frodo, pues cargó con Frodo y el anillo encima. ¿Para qué? Para poder llevar la misión a su fin. Ahora, teniendo en cuenta esto, debemos de entender de que, si bien es cierto, el poder es la capacidad de influir sobre otras personas, estamos hablando de que hay un medio que es muy importante. ¿Cuál es ese medio? Ese medio es la comunicación, la palabra. ¿Ok? Tienen que entender que ese tema es un tema muy importante. Para nosotros poder ejercer el poder, tenemos que saber expresarnos, saber comunicarnos, saber escuchar a la otra persona. Porque, digamos, si uno cree que tiene la razón siempre, pues lamentablemente está yendo por un mal camino. Ahora, esto no significa que siempre vayamos a dudar. No. Cuando ejerce uno un liderazgo, a veces tiene que tomar decisiones, pero las decisiones las tiene que tomar de una forma informada. O sea, tiene que crear las bases para que ésta se sostenga. No puede ser todo dejado al azar tampoco. Entonces, hasta ahí tenemos un desarrollo que me parece muy interesante. Tenemos el desarrollo de que el poder no es otra cosa que el reconocimiento del otro. Está bien, porque es algo que se nos otorga. Y también es algo que nosotros podemos otorgar a la otra persona. Entonces, en ese juego es donde nosotros nos vamos enriqueciendo. Digamos, ¿qué es lo que debería suceder, por ejemplo, en un sistema de gobierno? Que por un tiempo yo ejerza el poder con un equipo que yo pueda elegir, que sea de mi confianza, que considero que tienen las capacidades necesarias para poder implementar las cosas, los proyectos que podamos nosotros proponer. Y cuando lo dejemos, la idea es que quien venga tome la posta, continúe con lo que se está haciendo, con lo bueno, que lo corrija o que lo potencie, o que cubra aspectos que probablemente no hayan sido considerados por el otro equipo. Pero en el fondo lo que se busca es generar un proyecto país en el cual tú puedas pasar la posta. Y quien continúe no destruya, sino que sea capaz de fortalecer esos cimientos. Porque es algo que va mucho más allá de nosotros mismos, de nuestros pensamientos políticos, de nuestras inclinaciones o sesgos. Entonces, digamos que hasta ahí nos tiene que quedar claro qué es lo que tendríamos que hacer. Ahora pasamos a otro punto que también es importante. ¿Cuál es este punto? Este punto es cómo ejercemos el poder. O sea, qué formas
hay de ejercer y de adquirir el poder. Digamos, cómo nosotros plasmamos esto. O sea, cómo nosotros eh, lo implementamos. Al respecto, José Mujica decía que el poder no cambia a las personas. Ojo, esto es importante. José Mujica decía, el poder no cambia a las personas, solo revela lo que verdaderamente son. En la literatura, como les dije, hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo que es interesante, este, que es en la novela de El hombre invisible, de Wells, si mal no recuerdo. Y si me equivoco me corrigen, pero estoy convencido de que es de Wells. Entonces, en, en esta historia cuenta acerca de el poder que adquiere esta persona. O sea, toma conciencia de que al no ser vigilado, al no ser visto, esta persona puede hacer lo que se le da la gana. Entonces, ¿puedo utilizarlo para el bien? Sí, pero también podría utilizarlo para el mal. Pero el no contar con alguien que le sirva de brújula moral, pues comenzó este, a perder ese valor ético, ese juicio ético, ¿no? Entonces, eso es interesante. También es una buena obra. Sería bueno que la lean. Creo que les va a dar muchísimo más, va a abrir un poco más el panorama que podamos tener. Entonces, digamos que podríamos decir de que hay como 6 formas de poder ejercer el poder. La primera es la coerción. ¿A qué me refiero con coerción? Es por la fuerza. O sea, tú me haces caso porque me haces caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede ahí que yo someto a las personas. Normalmente esto se da más en el AMPA. No, es lo que normalmente sucede. Pero digamos que el AMPA no solamente se va a ver reflejado en los niveles sociales más bajos, también en los más altos. O sea, digamos, no tenemos que sacarnos el sesgo de que solamente esto se da en niveles, en niveles económicos bajos. No, no, también se dan en los medianos y en los altos. ¿Por qué? Porque no se trata de los estratos sociales, se trata de las personas. Hay otra forma también de ejercer el poder que es mediante las recompensas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú vas recompensando a las personas que eh, hacen lo que tú deseas que hagan. Ok, me haces caso, haces esto. Ok, toma tu premio, toma tu recompensa. Y las personas te obedecen buscando ese premio, esa gratificación. Que ojo, no necesariamente tiene que ser económica o material. No. También es eh, cuando buscas reconocimiento de la otra persona. También es cuando buscas afecto de la otra persona. Esa es otra forma de ejercer o adquirir poder. Estas formas no necesariamente son, no digo que sean buenas, o sea, o son las que se tienen que hacer. No, no. Ahorita las estoy mencionando. Sino de qué forma adquieres el poder, en qué forma lo ejerces, los vas ejerciendo de estas maneras. Hasta ahorita hemos mencionado 3 o 2. La tercera la tercera es la de pertenecer a un grupo. Muchas veces con la finalidad de tú pertenecer a un grupo, cedes ciertas libertades. Ahora, digamos que esto va de la mano con la teoría, este, se me dio la cabeza, con la teoría de Leviatán.
Entonces, en la teoría de Leviatán, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tú renuncias a una parte de tu libertad con la finalidad de sentirte seguro, perteneciendo a un grupo, a un país, a un estado. Entonces, de una u otra forma, cedes, y le das el poder a otra persona. Esa es también otra forma de cómo se ejerce o cómo se adquiere el poder. Otra es con el tema de la autoridad legítima, una persona que se destaca por encima de los demás y los demás reconocen ese destacarse, reconocen ese liderazgo y por ende también ceden ciertas libertades o sencillamente confían, ¿no?, en que la toma de decisiones que esta persona va a hacer es la adecuada. ¿Okay? Hasta ahí estamos hablando de 4 formas de ejercer y adquirir poder. La otra es un poquito similar, es el tema del conocimiento experto. Una persona que se destaca en un campo hace que tú puedas reconocer este conocimiento. Es casi similar al anterior, pero en este caso no necesariamente es por una suerte de elección, ¿no?, sino que obviamente sabe sobre un tema determinado que es bueno para mí o que es bueno para la sociedad. Entonces confiamos en esa persona. Y obviamente también depositamos en ella no solamente nuestra confianza, sino también el poder de alguna toma de decisión. Y la otra es más o menos similar, es también la de la información muy deseada. Ahí van a entender la frase de conocimiento es poder o información es poder. Es decir, lo que tú sepas de algo o de alguien, pues definitivamente te va a ti a dar cierto poder sobre esas personas. Y en este aspecto, mi consejo también es que conozcan cuáles son las formas de ejercer el poder, cómo adquieren el poder y también es cómo manejan su información. Entonces, en la medida en la cual ustedes compartan más información personal, lo que están haciendo es que les están dando más poder a esa otra persona. Pero recordemos que eso no estaría mal si y solo si la otra persona también hace lo propio contigo. Lo que normalmente se espera es que cuando tú muestras tu corazón a alguien, y cuando digo mostrar el corazón lo digo de forma simbólica, es decir, te muestras vulnerable, la otra persona, no necesariamente en ese instante, probablemente en otro momento, también pueda sentirse en confianza de mostrar también esa vulnerabilidad, ¿no?, mostrándote cosas que normalmente no las mostraría a las demás personas. Entonces, ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en el tema de redes sociales, venimos con el tema de lo importante que es tu reputación, lo importante que es construir tu imagen. Entonces, no puedes estar otorgándole poder a una persona porque sí, ¿no? No está mal, pero tienes que saber en quién depositas tu confianza también. Entonces, digamos que hasta ahí nos queda claro cuáles son las formas de poder y cómo influyen estas en nuestra sociedad. Pero también surge otra pregunta. ¿Y cuál es y cuál sería esta otra pregunta? Pues esta otra pregunta sería: ¿de qué manera puede adquirir poder un individuo? Ahorita lo que hemos visto es a nivel social. Estamos hablando a nivel social, ¿no? A nivel social, ya hemos dicho cuáles son los 6 ítems. O digamos, las formas de cómo se adquiere el poder. Pero aquí ya vamos a un tema mucho más personal. Entonces, y en este tema personal, lo que tenemos que tener en cuenta es que para adquirir poder de forma individual, existen 3 caminos. Primero, enriqueciéndote. Es el primero. No hay vuelta atrás. Es muy importante. Enriqueciéndote
es como tú adquieres poder. Ahora, puedes enriquecerte de una manera legal, como también puedes enriquecerte de una manera ilegal. Sea cual fuera, ese es un punto importante de cómo tú adquieres poder. No, ahorita no me voy a poner a analizar esas cosas, pero tiene que quedarte claro que esto es así. O sea, necesitas dinero. Puedes ver Games of Thrones, Juego de Tronos. En Juego de Tronos se desarrolla mucho esta idea. ¿No? Digamos que podrías inclusive utilizar a los Lannister como ejemplo. Interesante. Sería bueno de que comiencen a enfocarlo también de esa forma. ¿De qué otra forma también adquieres poder de forma individual? Pues accediendo a puestos de confianza, a puestos de interés, que es lo que normalmente hace una familia que tiene un proyecto a futuro de poder. Comienza a formar a sus hijos y los comienza a colocar en puestos, o comienza a formarlos para puestos determinados. Por ejemplo, para desarrollarse en la política, puede tomar a otro hijo para que se desarrolle en el ámbito militar, que vaya adquiriendo rangos, que vaya creciendo por ahí. Entonces, o que vaya generando contactos, algunos hasta diplomáticos. Eh, digamos, hay diversos factores. Ahorita voy a poner como ejemplo eso. ¿No? Hay otros más, pero digamos, centrémonos en eso. ¿No? O sea, situarte en puestos de poder, saber relacionarte. La tercera es adquiriendo fama o prestigio. Esta es más trabajosa. ¿Ya? Esta es mucho más trabajosa. Pero tampoco escapa a nuestra realidad. Digamos que hay personas que han asumido el poder después de haber ganado alguna fama en algo o algún prestigio, ya sea académico, ya sea en gestión. La fama, digamos que es más amplia. ¿No? Zelensky era un humorista, que es el actual, el actual presidente que se enfrenta a Vladimir Putin, ¿no? Y, digamos, en su momento fue un humorista. Eh, Hay otros países donde hay cómicos que han llegado a ser también, han llegado a desempeñar cargos políticos. Algunos influencers también. Entonces, ¿por qué? Porque han tenido fama. Algunos actores también. No se desmerece ese camino, para nada, siempre y cuando estos hayan tenido claro cuál es su proceso. O en todo caso, se formaron para asumir con responsabilidad el puesto que se les daba. O también armaron un equipo que obviamente contase con las habilidades que él no poseía. Cualquiera que haya sido esos caminos, es un camino correcto, es un camino inteligente, porque no tienes que saberlo todo tampoco. Entonces, pero sí tienes que saber rodearte de las personas indicadas. Eso de por sí, ya, ¿de qué nos habla? Nos habla de cierta responsabilidad. Entonces, quién sabe, de repente de aquí a un tiempo yo gano también protagonismo y pues no sé, me ven por ahí en algún puesto de poder, uno nunca sabe, nunca hay que decir nunca, ¿no? O quizás ustedes. Ahora, mmm, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué el poder pues está en todos lados? ¿Por qué me interesa tanto esto? Y es que como seres humanos, nosotros podemos decir que es importante que seamos conscientes de cuáles son las formas como se ejerce el poder, ya sea para poder desarrollarlo nosotros, para poder ejercerlo, o ya sea para saber en qué situaciones en concreto nosotros otorgamos este poder. ¿No? Entonces, digamos que
mm, el poder no es algo que sea indiferente a nosotros. Siempre lo desarrollamos, siempre, de una u otra forma, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta, ya sea dirigido a grandes masas, ya sea dirigido a un equipo, ya sea dirigido a una familia. eh, Siempre, siempre vamos a ejercer el poder de una u otra forma. Siempre vamos a buscar mm, ejercer este poder en mayor o menor medida. Siempre vamos a buscar influir en la otra persona. Y pues en esta dinámica vamos a ejercer diversos grados de responsabilidad. Hasta ahí, yo creo que podemos tener en claro que de mayor o menor medida nosotros vamos a adquirir el poder por uno de esos caminos, ya sea de forma social o ya sea de forma individual, o vamos a someternos a ciertos patrones. Entonces, el poder en sí mismo es más eficiente eh, cuando no se ve. Por eso es que te dicen que muchos representantes, entre comillas, inclusive presidentes o altos cargos en los gobiernos, en sí mismos no son quienes ejercen el poder, sino que, digamos, son los instrumentos de personas más poderosas que tienen mayor poder adquisitivo y que, digamos, ejercen el poder desde detrás del trono. Ese es el otro detalle, ¿no? Ese es el otro detalle que tienen que tener presente. El poder más eficiente es el que no se ve. El poder más eficiente es el que se presenta como algo normal, cotidiano. O sea, no eres consciente de que esa persona ejerce un poder sobre ti. O sea, lo he hecho tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Entonces, mm, si es una persona buena, bien por ti. Pero si es una persona mala, no sabes a qué te expones. No sabes a qué abusos podrías someterte. Entonces, todo lo que nos rodea en sí mismo es un dispositivo de poder. Hay personas que lo van a hacer de una buena manera, hay otras personas que no lo van a hacer de una buena manera, como les dije. O sea, no se trata de demonizarlo, se trata de saber manejarlo. Y en la medida en la cual somos más conscientes, pues vamos a poder ser más libres. Así tú mismo te vas a poder dar cuenta de qué forma puedes ejercer el poder. Eh, Hasta qué punto tú eres justo también, ejerciendo el poder. Y de qué forma no puedes sucumbir al mismo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener una sana desconfianza en ti para que todo te quede muchísimo más claro y para que puedas ejercer el poder de una manera adecuada, ¿no? Entonces, pero ya les dije, hasta ahorita lo que queda claro es que la mejor forma de ejercer el poder no es diciendo yo lo tengo. Esa no es la manera. Esa no es la manera de poder nosotros decir que tenemos el poder. La mejor manera es hacer que esto sea cotidiano, que esto sea normal, que la otra persona ni siquiera esté enterada de que está siendo influenciada por ti, que lo normalices. Entonces, inclusive hay personas que te hacen creer que eres tú quien está tomando la decisión y no es así. Pero ya nos vamos a ir acercando poco a poco a un tema que es de mi interés también. Que si tienen paciencia, vamos a poder llegar hacia él. Mm, y creo que les va a ser de utilidad. Creo que les va a ser de mucha utilidad. Así que lo que les pido es tengan paciencia, sigamos desarrollando estos temas. eh, y yo sé que a veces este podcast puede ser un poco largo, pero bien lo vale. Bien lo vale. No, trato de no darles una información hueca.
trato de que ustedes sean quienes tomen las decisiones siempre. Trato de que pueda expresar las ideas de una manera clara a fin de que ustedes puedan desarrollarla y puedan profundizar en ella. Entonces, si bien es cierto, hasta ahorita nos queda claro que la mejor forma de manejar el poder es cuando las personas no se dan cuenta que lo estamos ejerciendo. También hay algo que debe quedar claro cuando manejas el poder en masa, y es el de controlar a la sociedad. Entonces, y en ese interín, pues podríamos hacer referencia a otras obras que son, digamos, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha escuchado hablar del Gran Hermano? No me refiero a los reality shows. Si bien es cierto, se inspiran en esa idea del Gran Hermano, del que todo lo ve. Y que es interesante también porque es como se hace mención al ojo de Mordor, el que todo lo ve. El Gran Hermano también es algo similar, ¿no? Fue desarrollada por George Orwell. Entonces, George Orwell pues comienza a darse cuenta de estas dinámicas de poder y comienza a exponerlas en sus obras. Entonces, en 1984, que es su novela más representativa, es donde él hace este tipo de denuncias. Obviamente, lo está presentando como una novela, como algo de ficción, pero detrás de esa ficción está la realidad pura y dura. Entonces, es algo que ustedes también tienen que saber explorar, ¿no? O de repente ya lo han explorado y ya les queda clarísimo, pero siempre es bueno recordarlo. Entonces, digamos que este Gran Hermano se presenta como el que vigila y el que castiga, el que está constantemente observándote, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Y algo similar, como les dije, era lo que sucede en la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, con el ojo de Mordor, el que todo lo ve. Entonces, inclusive, es la forma como Saruman sucumbe ante, ante el ojo de Mordor. ¿Por qué? Porque se expone a él. Comienza a tratar de investigarlo, a seguirlo, para tratar de encontrar alguna suerte de resquicio, de falla en su estrategia y al final termina siendo seducido. Interesante. Es interesante eso. Entonces, y es más, si volvemos a citar a los Guardianes de la Galaxia, vamos a ver que, volvamos a volumen 1 otra vez, que es interesante. Podemos ver que cuando los ingresan a la prisión, hay un torreón al medio de la cárcel. Hay un torreón grande, que se encargaba de tener una visión completa de los prisioneros. Entonces, que habían ahí y era para poder controlarlos. Y es interesante porque esta torre también es representada en El Señor de los Anillos con el ojo de Mordor, ¿no? Presenta una colina inmensa y desde ahí veía todo. Entonces, ¿qué cosa tenemos ahí? Esos no son más que algunos ejemplos de cómo se desarrolla la idea de la mirada total. Grábense esa parte. Es la idea de la mirada total. Es aquel que todo lo ve. ¿Te recuerdan que les decía que la información es importante? Sí, bueno. Entonces, en la medida en la cual buscan, conocen más de ti, saben cómo poder atacarte también. Saben tus lados vulnerables también. Entonces, adquirir conocimiento de una persona, adquirir una vigilancia constante, no es otra cosa que controlar.
tener el control de esa persona. Y aquí ya comenzamos a llegar a otros temas que son también súper interesantes, ¿no? Entonces, ahora, este concepto en sí mismo del cual he venido hablándoles, del Gran Hermano, del Ojo de Mordor, o del Torreón que se encontraba en plena cárcel de los Guardianes de la Galaxia, fue también desarrollado por nuestro queridísimo amigo Jeremy Bentham. Y desarrolló un sistema arquitectónico al cual él llamó el panóptico. Y mira, les estoy hablando de más o menos del siglo XVIII. Jeremy Bentham es del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII él ya desarrolla esta idea. Y obviamente, o sea, no la desarrolla para colocarlo en medio de una plaza, ¿no? No, la desarrolla para vigilar y controlar a los presos. Entonces, a los prisioneros, ¿no? Entonces, y es el mejor sistema y, digamos, para poder tener el control de ellos. Eh, Hoy por hoy no vamos a necesitar una torre, un panóptico que necesariamente nos vea. Basta ver películas en las que pues el protagonista principal es seguido por cámaras por cualquier ciudad, o que veas pues alguna persecución policial y que identifiquen que las cámaras están en todos lados y sepan dónde estás, a dónde vas, por qué camino poder cortar la ruta de quien se está fugando o de quien está haciendo algo. O sea, digamos, es una información que es valiosa, que podría ser utilizada para mantener el orden, como también para fines oscuros, ¿no? Entonces, pero en el fondo, ¿qué cosa se busca con todo eso? O sea, ¿cuál es el interés de un panóptico? ¿Cuál es el interés de estar siempre siendo observados? Eh, Inclusive, no sé si ustedes recuerdan, se hizo viral inclusive una foto de creador de Facebook. Antes se me dio el nombre, a veces tengo problemas con los nombres, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Que tapaba su webcam, le ponía un post-it ahí porque obviamente tenía información de que por esos accesorios pues algún hacker puede entrar y puede tomar algún tipo de información personal, ¿no? Entonces ya lo saben. Es más, los hackers pueden, si sus televisores tienen estas camaritas, también podrían entrar a sus sistemas y podrían jalar información. O inclusive hay páginas en internet en las cuales están las cámaras de seguridad, estas las que utilizas en tu casa, y que mediante un código IP, una persona X de otro país del mundo puede seguirte los pasos, puede ver qué es lo que estás haciendo. Tú puedes estar andando en la comodidad de tu casa en paños menores y pues te pueden estar observando. Digamos, la idea no es tampoco asustarlos, la idea tampoco es generar aquí pánico o crear teorías conspirativas, pero sí es importante que sepan cómo se puede utilizar qué y qué medidas tienen que tomar ustedes al respecto, ¿no? Eso es lo importante. No es asustar, sino es entender qué acciones puedes tomar tú ante determinados hechos. Eso nos tiene que quedar claro siempre. Entonces, al final, de lo que se trata no es otra cosa de crear una sociedad disciplinaria. O sea, una sociedad que funcione bajo el temor del castigo. Esto es, eh, no voy a hacer esto porque me pueden castigar, ¿no? Alguno de ustedes, inclusive, podría haber pensado, mira tú, es algo así como lo que ocurre con las religiones, que las personas tienen miedo al castigo. Digamos que sí, hay personas que actúan bajo esa premisa,
pero no es lo que la iglesia en sí misma promulga, ¿no? Digamos que eso lo entendemos como un tipo de amor imperfecto. Y ese mismo ejemplo lo voy a traer para aquí. Si tú no haces las cosas por el temor al castigo, digamos, es que todavía no has terminado de asimilar que lo que vas a hacer está mal en sí mismo y te hace un daño a ti. Mientras actúes bajo el temor del castigo, pues lo que sucede es que no has asimilado que eso te hace daño a ti. Lo que estás haciendo es no lo hago, no porque no quiera, sino porque me van a ver. Entonces ahí hay un problema, ahí hay un error. Entonces, y es el mismo error que le podrías criticar a aquella persona que dice, ay, no, pues que no voy a hacer eso porque Diosito me está viendo. O sea, no se trata de eso. Tú tienes que hacer las cosas por amor, si queremos ponerlo en términos cristianos. Lo haces por amor a alguien. O sea, porque no quieres ofenderlo o porque quieres darle lo mejor de ti. Entonces, porque quieres sacar la mejor versión de ti. Porque sabes de que puedes hacerlo mejor. Porque sabes que la idea es ir hacia adelante siempre. Entender cuáles son las implicancias de tus acciones. De eso se trata. Y ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a ello. Mientras actuemos de la otra manera, vamos a ser sujetos sumisos. Vamos a hacer eso, vamos a ser hombres sujetados. Nos vamos a sujetar a algo. Algo nos va a controlar. Entonces nuestras acciones van a estar delimitadas por hilos. Nos vamos a convertir en títeres. Y cada vez vamos a ir cediendo nuestra libertad y cada vez vamos a ir cediendo nuestra capacidad de seres humanos. Entonces, digamos que eh, todo este proceso tiene un paso previo y del cual muchas veces nosotros no somos conscientes. La despersonalización del otro. De eso es de lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan de lo que les decía del sujeto sujetado? De la persona que vive bajo el temor, que vive influenciado por el que dirán o por el que el no ser consciente de mis acciones o de sus consecuencias. Digamos que no es otra cosa que un proceso de conversión de ser humano a objeto. ¿Y por qué? Porque esta clave es, porque este paso es importante. Porque al ser humano se le respeta. Al ser humano se le da la libertad o la potencialidad eh, de trascender. A un objeto no. Un objeto no tiene esta capacidad, no tiene una capacidad de decisión. Un objeto es trasladado, es manipulado, es utilizado. Entonces, de esta manera es como se da este proceso. Si nosotros comenzamos a manejarnos dentro de una sociedad disciplinaria, si nosotros le metemos esos miedos a nuestros hijos y no les damos los criterios adecuados, lo que va a suceder es que los vamos a despersonalizar y los vamos a preparar. ¿Para qué? Para que otras personas puedan utilizarlos como objetos, sin que sean capaces de poder defender su individualidad, que sean capaces de defender su dignidad. Y la dignidad es lo más importante. Solamente cuando somos despersonalizados, digamos, podemos colocarnos en el lugar de quien ejerce el poder, o en todo caso, mejor dicho, es ser utilizados para sus propios fines. Ya pierdes el control de ti mismo, ya sea por un tema de supervivencia o de realización. Así es como se dan los abusos sexuales, por ejemplo. Entonces, tú dejas de ver a la otra persona como un ser humano y se convierte en un instrumento para satisfacer tus bajos instintos. ¿Mm?
reflexionar sobre eso es mucho más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y digamos que lo que queremos es defendernos, lo que queremos es evidenciar algunas cosas que nos ayuden a ser mejores. Entonces, digamos que el panóptico o el sistema del panóptico o el sistema de controlar y vigilar, lo único que hace es observa para premiar a quien hace lo que quiero o para castigar a quien hace lo que no quiero. Y no solamente se trata de castigar, sino también de manipular. Les hablaba sobre la información, y es que este simbolismo del panóptico muchas veces se puede también poner cuando ustedes le dan información personal a otra persona o a una persona equivocada. Entonces, ¿qué cosa sucede con eso? Sucede que al conocer detalles nuestros, nos volvemos vulnerables. Y al ser vulnerables, nos convertimos en objetos. Pueden saber cuáles son nuestros puntos débiles, pueden desarrollar estrategias que les ayuden a apretar los botones adecuados para que reaccionemos de la manera que ellos quieran. Entonces, instrumentalizan al final nuestros miedos. Esa es, esa es la clave. Instrumentalizar nuestros miedos para obtener el control. Pero si algo hemos aprendido por medio de las lecturas y las películas que hemos visto y de las cuales inclusive hemos citado, el sistema represor no puede abarcarlo todo. Siempre hay espacios abiertos, no puede tener el control absolutamente de todo, o puede ser que sea distraído por un evento determinado y deje de prestar atención a otro. Y son estos puntos ciegos o estos puntos abiertos los que nos permitirán a nosotros ponerlos en evidencia, denunciar cuando esto así suceda, de forma que podamos nosotros ejercer una resistencia que sea eficaz. Ante eso, la mejor manera es siendo conscientes de quiénes somos, de lo que podemos hacer, de cuál es el camino que debemos de tomar, cuáles son los criterios que tenemos que desarrollar, cuál es el pensamiento crítico y estratégico que al final nos ayude a desplegarnos de una mejor manera. Bueno, ahora ya me da pie para poder tocar uno de los temas que acabo de mencionar recientemente, y es el tema de la manipulación. Y ya con este tema cierro, porque lo que mi objetivo inicial es crear un espacio que llame la atención, que te permita a ti y a mí ser más conscientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de cuál es el mejor camino a tomar para ejercer nuestra libertad y qué es lo que tenemos que hacer o con qué tenemos que tener cuidado. Philip Dick decía que el instrumento básico para la manipulación, y ustedes saben que la manipulación no es otra cosa que alterar la realidad. Y para poder hacer esto era necesario el mal uso de las palabras. ¿Qué es una manipulación? Una manipulación es el utilizar algo con un fin determinado, un objeto para mis propios fines.
Pero no solamente la manipulación se refiere a eso, sino también se refiere a darle un mal uso a las cosas. Y entendíamos al inicio de qué cosa es el poder. El poder no es otra cosa que una relación que busca ser reconocida. El poder es el reconocimiento del otro. Y para que esto se dé, se tiene que utilizar, ¿qué cosa? Las palabras. Entonces, volviendo a citar a Philip Dick, o parafraseando a Philip Dick, era, si tú puedes controlar el significado de las palabras, vas a ser capaz de controlar a las personas que utilizan estas mismas palabras. Es, es una reflexión que tenía Philip Dick. Eh, por eso es que tenemos que muchas palabras han perdido el valor que tenían. Ha habido un ataque tremendo al tema del valor de las palabras en sí mismo. Es más, si tú quieres destruir una sociedad o quieres implantar algo, una sociedad nueva, el camino que vas a tener que seguir va a ser de destruir el sistema de pensamiento. Y para destruir el sistema de pensamiento tienes que atacar a las palabras, a los medios de comunicación. ¿Cómo te comunicas tú? ¿Cómo transmites tú tus ideas? Bueno, tienes que atacarlos por ahí. Porque solamente implementando un nuevo, una nueva forma de expresión, una nueva forma o un nuevo canal de comunicación, si quieres verlo así, un nuevo idioma, si quieres, si quieres verlo de esa manera, este, es la forma como vas a poder cambiar a la sociedad. Y vemos eso a cada rato. Ahora, los lingüistas en sí mismos saben de que el lenguaje es un lenguaje vivo y está en constante cambio, en constante transformación. Entonces, y eso no está mal. El proceso está bien. Pero muchas veces, muchas personas van a querer imponer su forma de pensamiento mediante las palabras. Y es como ha venido sucediendo a lo largo de nuestra vida. O sea, tampoco hay que taparnos los ojos y decir que eso nunca sucedió, que eso recién está pasando ahora. No, ya ha sucedido. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Cuando veamos que alguien viene y quiere cambiar el significado de las palabras, y quiere tergiversarlas, es porque en definitiva, en el fondo, lo que está haciendo es tratar de meter como un caballo de Troya alguna idea que esté asociada a algún tipo de interés que él quiere tener para lograr algún tipo de beneficio propio. Entonces, esa es nuestra introducción al tema de la manipulación. Ustedes, muchas veces, podría preguntarles, ¿cuántas veces han oído hablar de la manipulación? ¿Cuántas veces ha sido víctima de la manipulación? Peor aún, ¿cuántas veces ha sido victimario? A veces conscientemente, otras inconscientemente. Pero que sea hecho un tema de inconsciencia no te quita responsabilidad. Para nada. Entonces, pero aún estamos en momentos de poder reformular todo, de poder cambiar todo, de poder evitar que eso se siga ejerciendo, se siga manteniendo. Es el momento de romper esos lazos, de romper esas cadenas. ¿Para qué? Para que tengamos una sociedad cada vez más libre, cada vez más consciente. Entonces, ¿por qué hoy por hoy el tema de la manipulación es tan mencionada y por qué su uso se ha extendido tanto? Hasta libros se han escrito de cómo manipular. ¿Cuál es, cuál es el interés? ¿Cuál es la importancia que hoy por hoy tiene este, este término de manipular? Entonces, voy a ensayar alguna suerte de respuesta, ¿no?
Al final, la manipulación no es otra cosa más que el afán desmedido del poder, un afán desordenado, un afán de querer imponerme ante los demás a cualquier costo, a cualquier precio. Mm, y no solamente es eso, sino es un tratar de posicionarme sobre el otro de una forma rápida y fácil. Un manipulador, digamos que no es otra cosa que una persona que busca ejercer un dominio y control sobre ti. No te quiere como persona, te quiere como objeto. Y eso también se puede dar en el ámbito de las relaciones personales, en el ámbito de las relaciones de pareja. También se presenta de esa manera. Digamos que al final de cuentas la manipulación es una dinámica de perversión en el ejercicio del poder. Eh, con la manipulación, tú a las personas ya no las ves como personas, han perdido su valor, son solamente objetos, son solamente medios para que tú llegues a tu fin. Y lo que vamos a buscar es, vamos a querer cuidar que nuestro poder se mantenga, vamos a querer cuidar nuestros objetos, porque con estos objetos nosotros vamos a poder alcanzar nuestros fines. Y estos objetos al final los vamos a utilizar como figuritas de un álbum. Mi objetivo es llenar el álbum. Una vez que llene el álbum, las otras figuritas, o para llenarlas tengo que intercambiarlas por otras, o cambiarlas, y una vez que llene mi álbum, pues lo demás, las figuritas que pueda tener, las boto. Ya no tienen ninguna utilidad para mí. Con ello, ¿qué cosa ha sucedido? Ha sucedido de que hemos pasado o pasaríamos por un proceso de cosificación. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos replicado esa acción muchas veces con otros. Por eso es que a veces no solamente somos víctimas, sino también somos victimarios. Entonces, y el gran problema de la manipulación es que muchas veces nosotros replicamos aquello que nos ha sucedido a nosotros, lo normalizamos y se lo repetimos a quien esté más cerca de nosotros o a quien queramos cerca de nosotros. Es algo así como las piezas de dominó. ¿No han visto ustedes cuando pues, arman a las piezas de dominó, le golpean a unas y con una comienza a empujar a la otra y así sucesivamente? Bueno, es una cadena que se comienza a transmitir. A mí me trataron así, yo hago lo mismo contigo. Ya sea que sea consciente de lo que estoy haciendo o ya sea que actúe de forma inconsciente. Lo he normalizado. Entonces comenzamos a usarnos, a instrumentalizarnos. Ya no nos preocupa si está bien, si está mal. Ya no nos preocupa si se va a exponer a algún tipo de mal o no. No. Se comienza a convertir a una persona que está a mi disposición. Vamos a ir a ejemplos mucho más concretos, a personas que son manipuladas dentro del ámbito laboral para cumplir algunos fines, algunas tareas específicas, sin preocuparse si estás mal, si estás bien, sin preocuparse si tienes algún dolor, algún problema. No, no les interesas. Eres solamente una pieza más de un sistema sofisticado y que el día que no esté funcionando bien, pues te saco y te boto. Y ya está. Y muchos de ustedes pueden decir, bueno, pues es el trabajo, pues, ¿no? Sí, no, porque el tener gente a cargo no solamente significa, eh, no solamente significa el cumplimiento de algún tipo de objetivo, no, es preocuparte por ellos, es buscar lo mejor para ellos, es hacer que crezcan, es hacer que desarrollen el máximo de su potencial, que crezcan junto contigo, porque es la única forma de crecer. Pero como no entendemos eso,
Entonces, lo único que hacemos es que tratamos a otros como piezas de recambio. Y muchas veces quienes hacen esto no es que lo hagan de manera directa o que necesariamente sean los dueños, no, siguen indicaciones. La obediencia de vida, le decían antiguamente. ¿Por qué sucedió tanto esto en el país de Occidente, con el personaje del bigotito, con un ejército que lo seguía, ciudadanos que lo seguían ciegamente? Dejaron de lado su capacidad de raciocinio y se convirtieron en una extensión de esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Tenemos que entender que tenemos que hacer un alto a esto. Que existe un manipulador y existe una víctima. Ahora, ¿esto se da de la noche a la mañana? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para que al final comiencen a manipularnos a nosotros? Pues podríamos decir sencillamente que el manipulador va preparando el terreno, va conociendo quiénes somos. Eh, y una vez que identifica cuáles son nuestros puntos de dolor, pues comienza a brindarnos al principio quizás un espacio cálido para que bajemos nuestras defensas y después comienza a brindarnos un trato inhumano, instrumentalizándonos para poder despojarnos de nuestra dignidad, haciéndonos creer que no valemos lo que valemos, haciéndonos creer de que no somos dignos siquiera de eh, estar a su lado, o de pertenecer a su empresa, o de pertenecer a su agrupación, de que nos están haciendo un favor. Eso sucede. Y todo eso es gracias al proceso de cosificación. Si las personas fuesen conscientes de que a quien tienen adelante es un ser humano, si fuesen capaces de empatizar con ellos, de conocerlos, de saber que son personas que sufren, que tienen alegrías, que tienen metas, que tienen sueños, la cosa probablemente cambiaría. Mm, al final, ¿cuál es el medio que podría salvarnos? Es más, podríamos hacernos inclusive una pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que sea la dinámica que nos ofrece una vida comunitaria para ejercer una resistencia a la manipulación y aumentar nuestra autoestima? ¿Cuál? ¿Mm? Porque no somos islas. Si estás pensando de que este es un proceso en el cual solamente puedes pensar en ti y no en los demás, o que vas a poder liberarte de este proceso solamente por ti mismo, pues estás equivocado. Es un proceso que se da de forma comunitaria. Entonces, el camino es ese. El camino es el diálogo. El camino es lo que nos han ido informando con pistas, ya sea las películas, ya sean las series, ya sean las obras literarias, ya sean las obras plásticas, ya sea el teatro. O sea, es que para que tú puedas hacer frente al poder, tienes que trabajar siempre en comunidad. Lo vimos en los Guardianes de la Galaxia. Lo vimos en El Señor de los Anillos. Lo hemos leído quienes hemos tenido la fortuna de hacerlo en las mismas obras. Ese es el camino. Y esa es la reflexión que he querido desarrollar ahora. Eh, esta semana no voy a poder estar acompañado por Kenzo, porque ya tiene un horario de trabajo que es variable. Y pues se lo ponen muy tarde y ahí ya pues como que se complica un poco el tema. Pero esperamos que para la próxima semana podamos contar con su presencia. Igual, para estos casos, vamos a seguir transmitiendo. Vamos a seguir transmitiendo en el canal. La idea es no perder la frecuencia. Es más, la idea es inclusive hacerlo mucho más seguido. Pero de forma concreta estamos tratando de plasmar los dos
hitos principales, ¿no? Que son martes y jueves. Y en la medida que me dé el tiempo, pues otros días podríamos seguir incentivando este compartir. Entonces, lo que quiero es agradecerles por su tiempo, de verdad, a todos los que me han acompañado hasta este instante. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que lo que comparta pueda serles de utilidad. Los leo en los comentarios. No se olviden de seguir este canal. Y creo que con el apoyo de ustedes vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir difundiendo información de calidad. Toda la información que aquí yo les brinde está sesudamente trabajada. Si desean recomendaciones de algunos libros que les pueden ayudar para la profundización del mismo, también puedo brindárselos. Y la idea también es ir profundizando cada vez un poquito más en cada uno de los temas que ya vamos desarrollando, ¿no? Con ello, agradecerles nuevamente por su presencia, por el tiempo que me han brindado, solicitarles que difundan y compartan este contenido y sobre todo pedirles que sean buenos si pueden. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana.